Anterior a la grabación aquí. Ok, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase. La vez anterior habíamos hecho ya lo que es limitaciones, ya hemos avanzado planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, investigación, que son las preguntas, limitaciones y finalmente las hipótesis. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el marco teórico. Aquí vamos a comenzar a organizarnos en dos aspectos, lo que es la parte del marco conceptual y la segunda parte que tiene que ver con conceptos. Conceptos eh, justamente lo que tiene que ver con la parte conceptual, es decir, vamos a comenzar a construir los conceptos de las variables con las cuales estamos trabajando. Entonces, vamos a iniciar primero con lo que es el marco conceptual. ¿Ok? No hay límites, pero de preferencia no extendernos demasiado, porque aquí la idea es ser puntual. ¿Y cómo somos puntuales? En función al título con el cual estamos trabajando, en función al texto central de la investigación. Entonces nos vamos a centrar en la parte de marco teórico. Entonces, déjame un momentito. Ya. Entonces, en el marco teórico, nosotros vamos a trabajar con la idea central. ¿Dónde sacamos nosotros la idea central? Es en el título. Aquí, después retrocedo. Entonces, vamos aquí a identificar cuáles son los indicadores, las variables, los conceptos que son las claves del trabajo. Ay, se me está. Un momentito. Ya. Entonces, vamos nosotros en primer lugar al título, identificamos cuáles son las variables. Algunos trabajos, por lo general, son 2 variables, algunas son 3 variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, las variables principales son el clima organizacional y la calidad de servicio del cliente. ¿Cuál es el objetivo de un marco teórico? En realidad es una forma de ayuda para que se tenga una mejor comprensión sobre el tema que vamos a tratar. Es decir, dar un mayor entendimiento, es un modelo que vamos a comenzar a trabajar, digamos, a organizarlo como una especie de un mapa mental, un modelo mental. Y tenemos que colocar aquí digamos, las definiciones, las cosas más relevantes para que el estudio pueda relacionarse entre sí, es decir, si estoy trabajando 2 variables, cómo éstas se relacionan. Aquí trabajamos mucho con lo que es la revisión de literatura. Y como son definiciones, nos vamos a ir a las fuentes primarias. Y estas fuentes primarias, pues, son libros. Si vamos a usar algunas tesis, vayamos a buscar la fuente primaria, porque la tesis ya lo parafraseó, le cambió algo, ¿no? Casos muy extremos que no lo encuentren y justo el autor de esa tesis usó ese concepto y que no lo encuentre en ningún lugar, ok, lo podemos usar. Entonces, un marco conceptual nos ayuda a comprender e identificar el tema de estudio. Es decir, recordemos que todo está entrelazado. La problemática de la investigación, las preguntas. Entonces, la literatura va a estar en función a esas 2 variables que hemos identificado en el texto central, que en realidad es el título. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí una secuencia, unos pasos, y es lo que hoy todos se van a poner a trabajar. Una cosa es, cuando hablamos nosotros, el marco conceptual es algo más genérico, se utiliza justamente para los conceptos de estas variables, y el marco teórico es un poco más que tiene que ver con métodos,
con algunas cosas relevantes de la investigación que tienen que ver con la teoría. Entonces, uno son conceptos de variables y otra es las leyes, la teoría, las referencias con relación al tema que se está tratando. Entonces, pasos previos a la construcción de un marco conceptual, tenemos que tener claro qué queremos, qué quieren hacer en la investigación. Y a estas alturas ya nosotros tenemos clarísimo cuál es el planteamiento del problema, ya sabemos lo que se va a investigar, ya sabemos para qué se quiere investigar, que es la justificación. Cómo se planea investigar es lo que después vamos a comenzar a trabajar ya en la metodología, pero ya todos tienen una proyección, porque todos ya tienen un instrumento de colecta definido, ¿no? Entonces dice, ¿cómo planeas a través de un instrumento de medida o un instrumento de colecta? ¿Cómo informarás los hallazgos? Los vamos a hacer, ya sabemos, a través de tablas, a través de estudios estadísticos, a través de cuadros, a través de figuras, etcétera. ¿En qué paradigma ubicarás la investigación? Esto lo vamos a ver la siguiente clase, que es ya vamos a comenzar a entrar a la parte de métodos, en el cual vamos a definir el tipo de investigación. ¿Cómo hay que entender los datos? Ahí es donde nos centramos. ¿Qué herramienta necesitamos para que las personas puedan interpretar bien los datos, puedan entender bien todo lo que nosotros queremos transmitir? Entonces, ¿para qué nos ayuda un marco conceptual? Un marco conceptual nos ayuda para tener un orden, ¿no? Es una forma de orientar a la persona que va a leer, que puede ser un estudiante, que puede ser una persona parte del jurado, etcétera. Entonces, este marco teórico tiene que estar bien estructurado, si no solamente va a llevar a confusiones. Entonces, en primer lugar, recuerden que cuando yo les pongo los numeritos, justamente son las acciones que ustedes van a hacer. Y una de ellas es identificar cuáles son los indicadores. Entonces, vamos al título, identificamos las variables más importantes. Segundo, vamos a desglosar de alguna manera la base del marco conceptual. Es decir, necesito, por ejemplo, a veces las variables pueden ser concretas, ¿no? Como por ejemplo la palabra depresión. Pero en este caso, por ejemplo, como las variables son compuestas, clima organizacional. Entonces, ¿qué significa organización? ¿Qué significa clima organizacional? En este caso, de clima organizacional. Y la segunda variable, que es un poco más desglosado, y muchos de ustedes trabajan así, en 2 o 3 palabras. Entonces, aquí yo voy a identificar qué significa la palabra calidad, qué significa la palabra servicio, qué significa la palabra cliente y finalmente qué significa el conjunto. Voy a comenzar a desglosar, ¿no? ¿Qué significa la palabra organización o que si tengo otra palabra aquí, clima y qué significa el total? Entonces voy a comenzar primero identifico, luego comienzo a desglosar, crear una base de marco conceptual, identificando el enfoque con el cual vamos a trabajar. Entonces, aquí vamos a comenzar a trabajar con definiciones. Cada parte que yo he ido indicando que considero que es importante, por ejemplo, que se necesite aclarar que clima organizacional. Entonces comienzo a colocar los conceptos. Clima organizacional es un concepto introducido por tal, tal, tal. Puedo yo parafrasear, por más que parafraseo, tengo que colocar quién es o quiénes son los autores, ¿no? Entonces, aquí comienzo a hacer una pequeña introducción de cada concepto. Aquí está, cada uno de los conceptos. Puedo decir que existen varias definiciones acerca de este clima organizacional, ¿no? Puedo poner varios autores, puedo unir ideas, aquí, por ejemplo, digo, tengo 3 conceptos, un concepto, otro concepto que no es lo mismo, pero que sí son complementarios, ¿ok? Entonces aquí comenzamos a hacer la pequeña introducción. Podemos también nosotros comenzar a colocar un poco acerca de nuestra percepción, ¿no? ¿Cuál es la percepción que se tiene de acuerdo al enfoque que le van a dar ustedes a la tesis, ¿no? Porque clima, digamos, la palabra clima. La palabra clima puede estar enfocado desde un punto de vista de medio ambiente, etcétera. Pero ustedes quieren llevarlo a la parte clínica, entonces tienen que dar el enfoque de acuerdo a la investigación.
¿ok? Dice, desde esta perspectiva, es decir, de la perspectiva que le están dando ustedes a su trabajo. O sea, cuál es el clima laboral. En este caso, por ejemplo, estamos desglosando el clima organizacional, ¿no? Entonces, hay que comenzar primero por colocar una pequeña introducción, ¿no? De en general y luego si tengo alguna definición concreta, puedo poner varios conceptos y siempre colocando las referencias bibliográficas y finalmente coloco cuál es la percepción, ¿no? O sea, puede ser que el concepto sea general, pero siempre busquemos conceptos que tengan que ver con el tema que ustedes están desarrollando y el área que están desarrollando. De preferencia siempre usar fuentes primarias, libros, y usar autores especializados, porque recordemos que cada tema, pues hay autores que ya son conocidos, son reconocidos por su trayectoria, son especializados, entonces usamos a ellos como referencia, ¿ok? Ahora dice, para entender todo la variable, quizás que yo necesite desglosar cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué significa calidad? Y comienzo. Calidad se define, cortar, calidad, puedo colocar un concepto de calidad en general y luego llevo el concepto hacia el tema, la perspectiva en el tema, ¿no? Igual, servicio, digo, el servicio de forma genérica es este concepto porque está en la Real Academia, etcétera. Pero de acuerdo al enfoque, ustedes colocan, o sea, son dos tipos de conceptos, el concepto general y el concepto específico. Por eso se dice que se usen autores especializados para hacer el segundo concepto. ¿Ok? Igual la palabra cliente, de acuerdo a la Real Academia, clientes, tal. Pero para la parte de especialización necesito yo buscar autores que conozcan y que sean del área. ¿Ok? Se recomienda de 2 a 3 definiciones. 2 porque vamos a ir desde lo general, o sea, uno general y el otro que sería el específico, ¿no? Pero si nosotros encontramos definiciones que son complementarias, podemos nosotros sin ningún momento citarlas. Entonces, esta parte no es tan complicado porque al final lo que necesitamos es que ustedes desglosen, comencemos por aquí, a desglosar el título. ¿Cuáles son mis conceptos? Y luego comienzo acá a desglosar. Primero identifico y luego comienzo a desglosar cada uno de ellos y comienzo a identificar. Esto es la parte de marco conceptual. Déjame acá. Voy a abrir. Descartar. Marco teórico. Esta es la parte complementaria, que es el marco teórico. Es decir, en realidad he puesto el número invertido, ¿ok? Siempre comenzamos primero con el marco teórico y la segunda parte hacemos la parte de marco conceptual, ¿ok? Primero hacemos esta parte y luego los conceptos. Entonces, estas son las bases teóricas. Entonces, siempre se define así. Marco teórico es bases teóricas y marco conceptual, ¿ok? Si desean, le pueden poner 2 subtítulos o simplemente colocan aquí en esta parte, marco conceptual, y digo acá, el marco teórico aquí en esta parte, fin título, y el marco conceptual, lo que acabamos de hacer, que son las definiciones, ¿ok? Entonces, las bases teóricas es, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Son las teorías, las bases que vamos a usar para entender muy bien el tema. Son teorías existentes, algunos instrumentos diseñados, las técnicas empleadas en general. Todavía no vayan al instrumento con el cual ustedes van a trabajar, porque eso lo vamos a hacer aquí. La próxima semana vamos a hacer tipo de investigación, vamos a entrar ya a población y muestra, operacionalización de variables, y aquí vamos a comenzar a trabajar con el instrumento propiamente dicho. Es más, yo por lo general comienzo al revés. Comienzo primero por el instrumento, que ya todos tienen definido. Hago tipo de investigación, instrumentos, operacionalización de variables y finalmente vamos a ir a definir, hacer el cálculo de la muestra. Porque ahí cuando viene el estadístico ya tenemos definido la operacionalización de variables, que es lo que les va a pedir. ¿Ok? Aquí no me han pedido. Sí, está bien. Entonces,
Las bases teóricas. Comenzamos a definir la construcción, la estructura. Para nosotros no abrirnos mucho, porque uno de los grandes problemas de fundamento teórico o bases teóricas es que comenzamos a copiar y la tesis es de 60 páginas y 30 páginas es de fundamento teórico. En realidad el fundamento teórico, como digo a mis alumnos, no debe pasar de 10 páginas. Si fuesen 5, mucho mejor. No se abra mucho. Conceptos, definiciones será una o máximo una hoja y media, 2 hojas, páginas máximo. Y en estas bases teóricas serán pues 3 páginas, 4, 5 máximo, no abrirse demasiado. ¿Ok? Entonces aquí vamos a encontrar vamos a comenzar a explicar el por qué ocurren ciertos fenómenos, sí, como dice aquí mismo, ¿no? Ciertas eh, teorías existentes acerca de lo que ustedes van a estudiar. Porque en realidad esta es de alguna manera la forma como vamos a aclarar a los lectores si quieren ellos entender mejor lo que se ha hecho en el trabajo. Ahora, si ellos quieren saber más al respecto, pues se van a ir a las fuentes. No necesitamos poner demasiada teoría que nos terminamos confundiendo. Podemos mencionarlos, colocar referencias. Si alguien quiere saber algún detalle adicional, pues se van a ir a la referencia que hemos citado. ¿Ok? Entonces, para armar existen pues teorías cotidianas, digamos algo general, así como el concepto, un concepto general y un concepto específico, uno o dos más conceptos específicos. Y existen las teorías cotidianas, que son teorías que gobiernan, son algo más general. Y existen las teorías especializadas. Las teorías especializadas, a ver, un momentito que me está tocando la puerta. Un momento. Un minuto. Frankie, estoy en clase, por favor. No, mi amor, estoy en clase. Ya, entonces existen teorías en general, que son aquellas teorías que de alguna manera son los que, como dice ahí, gobiernan nuestra vida. Y teorías especializadas. Teorías especializadas, justamente aquí es donde nos tenemos que centrar, ¿no? Algo que va a regir lo que ustedes están desarrollando. Vamos a ver cómo vamos a comenzar a estructurar. ¿Qué significa cómo podemos nosotros enfocar si hemos hecho una buena base teórica? Esto se va a notar, aquí es donde se va a notar si el estudiante domina o no domina el tema, ¿no? Porque va a saber estructurar bien, porque va a saber organizar sus ideas, va a comenzar. Esta es una forma de comunicación entre el lector y el autor. Recordemos que tengamos que ir de preferencia y recomendado a teorías especializadas. No se abran demasiado, ¿ok? Para ello tenemos que buscar investigaciones, de preferencia, como ya dije, fuentes primarias, podemos buscar tesis en la universidad que nos puedan ayudar para llegar a la fuente primaria. Profesor, y acá también tengo que hacer de los 3 últimos años. Aquí no. Como son teorías, estas teorías pues muchas veces tienen más de 20 años, 10 años, 30 años y algunas pues tienen desde, ¿no? Claro, de preferencia actualicemos porque hay definiciones que han tenido cambios, hay definiciones que han tenido algunos ajustes a lo largo de los años. Busquemos digamos, la teoría más ajustada, más especializada de acuerdo al tema. Ahora, si no ha habido cambios, pues vamos a la raíz, ¿no? Porque hay un autor muy conocido y el concepto, ya sea concepto o en la parte de bases teóricas, el cual pues ese autor es el que rige acerca de la teoría o modelo, etcétera. Dice, consultar con profesionales especialistas en el tema. Recuerden que siempre tienen que ir de la mano porque ustedes van a buscar a alguien que sea del área, que los puedan guiar, donde puedan encontrar algún tipo de información especializada, ¿no? De preferencia, como dice, conocer al investigador que haya estudiado un problema de un contexto similar al que están ustedes realizando, ¿no? Se buscan también documentos en otros idiomas. Aquí no es tanto como antecedentes internacional, nacional, regional, porque son
teorías, son modelos, ¿no? Entonces, esto es mucho más internacional. Por eso es que dice buscar documentos en otros idiomas. Y obviamente que lo traducen, le ponen la referencia, ¿no? Porque muchas veces los que ya usamos nosotros en español ya son conceptos parafraseados. Y a veces en el parafraseo, en toda la trayectoria, terminamos nosotros cambiando, digamos, las teorías. Conocer a los autores más Profesora, importantes. Sí, adelante. buenas tardes, te saluda Yanina. Janina, sí, adelante. Disculpe, no sé si soy yo, mi internet, o le estoy escuchando entrecortado. No sé si ¿Ah, está sí? pasando lo mismo con los demás. A ver. Disculpe. Voy a revisar mi internet. Sí, maestra, también he escuchado. Pensé que era mi internet. A ver, déjame revisar. Voy a poner mi modem. A ver, un momentito. Voy a dejar de grabar. Voy a parar. Y ahora sí. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es marco teórico. Marco teórico, las bases teóricas va aquí y los conceptos de marco conceptual son aquí las definiciones de las variables. Ya les he dicho, puede ser 2 a 3 variables, 2 a 3 definiciones, perdón. Una definición en general y otras definiciones específicas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora son las bases teóricas, que va aquí como un texto introductorio. Entonces, las bases teóricas pueden ser de teorías cotidianas o teorías o teorías especializadas. Buscar informaciones, ¿no? Primarias. Podemos usar tesis de la universidad como parte de una referencia para ir a las fuentes primarias. Se puede consultar con profesionales que sean especialistas. Buscar de preferencias en el idioma inicial, que por lo general lo trabajamos en inglés. Lo que pasa es que si buscamos nosotros conceptos ya en español, ya ha sido parafraseado, ya ha sido cambiado muchas veces, ¿ok? Ir siempre al original. No usar las tesis directamente para sacar el concepto de esa tesis, porque esa tesis también lo sacó de algún otro lugar. Por medio de la tesis es un camino para llegar a las fuentes primarias. Siempre, y ustedes que son del área, ustedes ya conocen pues su medio, ¿no? Y saben quiénes identifican quiénes son los autores más importantes. Colóquenlo a ellos como referencia. Porque por lo general a veces se refrasea, pero mejor ir a los autores más importantes, que son los que han puesto como base las teorías, ¿ok? Es decir, hay que saber quiénes han investigado en el área, identificarlos, hacerle seguimiento y llegar a la fuente, ¿ok? La búsqueda de información no debe realizarse en un solo lugar, por eso es que aquí es una búsqueda y les decía que aquí no es como antecedentes. En antecedentes les decía chicos, sí, que tienen que ser de los últimos años. Aquí son teorías, así que puede sin ningún problema de ser de fuentes anteriores. Profesor, ¿hay un límite? No, aquí no hay límite, que puedan ser 5, pueden ser 10 referencias. Lo importante es que ustedes estructuren bien lo que es el marco teórico compuesto por bases teóricas y definiciones o conceptos. Todas las fuentes son posibles siempre que sean indexadas, siempre que sean primarias. Comprobar si la información es útil para la investigación. No coloquen conceptos que no los van a usar. Sobre todo conceptos está muy regido por el texto en el título. Listo, no se vaya más de eso. La teoría tiene que ser íntimamente ligado a lo que ustedes están desarrollando, a la problemática, al objetivo. Todos, si se dan cuenta, hay un texto central. Por eso existen textos que sirven para encontrar otros textos, que son exactamente las tesis. ¿Ok? Hay que preocuparse por la fiabilidad de los documentos que se encuentren, es decir, no sacar conceptos de blogs o de páginas que no tienen digamos, un respaldo científico. ¿Ok? Distinguir entre hechos y opiniones, no colocar aquí opiniones, ¿no? A menos que sea de alguien ganó el premio Nobel, un súper especialista y es un concepto, pero igual, una opinión no, hay que poner teorías que sean justificadas, que tienen una referencia bibliográfica. Preferir aquellas fuentes que le permitan describir, explicar, predecir, fuentes que tengan una consistencia lógica, ¿ok? Vamos a ver. Características básicas para una buena teoría. Coherencia, tiene que seguir toda una secuencia, no es que hablemos de un tema y ¡pum! Cambiamos de tema, o sea, cambiamos
y direccionamos hacia otro lado y la persona dice, uy, yo esperaba un poco más acerca de esta teoría y de pronto no hubo un punto aparte, no se hizo otro párrafo, un subtítulo, ¿no? Y crea una confusión. Originalidad significa que ustedes eh, obviamente los temas que ustedes están haciendo es de alguna manera original porque ustedes están recabando los datos, etcétera, y esto les va a llevar a nuevas alternativas de estudio, nuevos caminos para su discusión, etcétera. Consistencia. Consistencia significa que lo que ustedes vayan a colocar, las teorías, tengan argumentos sólidos. Es decir, que demuestren conocimiento de causa. Es decir, aquí es donde ustedes van a demostrar que han leído y que conocen el tema. Se nota cuando el alumno es ambiguo, que ha copiado directamente y dijo, ay, acá en esta tesis ya hicieron toda la teoría, copió y pegó, solo parafraseó. No, tiene que tener una coherencia lógica, tiene que ser original, es decir, ustedes mismos estructuraron su marco teórico. ¿Ok? Objetividad, es decir, la teoría debe ser científica, no es copiar por copiar. Recordemos que no queremos muchas hojas de teoría, concreto, directo. Pueden, es más, pueden armar una tabla, pueden armar algo que ayude a facilitar la lectura, a facilitar el entendimiento sobre todo. ¿Ok? Toda teoría que ustedes van a colocar siempre tiene que tener un apoyo de otros investigadores. Aquí todavía nada, no voy a inventar nada, a menos que justamente el trabajo de ustedes lleve a una nueva teoría, pero eso no se coloca aquí en la teoría, se coloca como que es parte de la metodología y parte de los resultados que ustedes están llegando, han descubierto un nuevo concepto, están apiñando nuevos conceptos, han descubierto una nueva teoría, etcétera. Entonces, si es esa nueva teoría, no se coloca aquí, se coloca como parte de los resultados. ¿Cómo construimos las bases teóricas? Justamente evaluar toda la información, organizar la información, comenzar a elaborar un esquema, que es lo que todos hoy día van a hacer. Elaboran el esquema y comienzan a estructurar todo lo que es sus bases teóricas, ¿ok? Todo tiene que estar citado, todo lo que ustedes vayan a colocar por citaciones por APA, por cada párrafo, ¿ok? Hay teorías que son totalmente desarrolladas, hay que tener una muy buena estructura, seguir una lógica, es como voy a preparar un plato de ceviche y yo tengo que comenzar por la secuencia para que la persona entienda cuál fue el proceso. Y si yo me voy al final, luego regreso y todo, creo una confusión, lo mismo que hacemos en la metodología. Existen varias teorías. No confundan mucho. Váyanse a la teoría principal. Si por ahí esa teoría pasaron los años, tuvo algún cambio, ustedes colocan un subtítulo ahí, ¿no? Reformulación o tuvo alguna cosa, ¿no? Ustedes comienzan a adaptarlo. O, por ejemplo, saqué, profesor, una teoría, un poquito de acá, un poquito de acá, pero igual ustedes tienen que hacer que esa teoría tenga una lógica. ¿Existen trozos de teoría? Sí, por eso les decía, lo importante es que ustedes elaboren su propio marco teórico basado de acuerdo a las variables con las que ustedes están trabajando. Recuerden que todas las teorías, primero, ya hicieron los conceptos. Los conceptos nos están diciendo la definición de esas variables. Pero ahora, ¿cómo relaciono la variable A y B? Existe una teoría, una ley, una base teórica que los una a los dos, porque este es el momento en el cual vamos a unir estas dos variables a través justamente de la teoría. Entonces, existen teorías que ya han sido desarrolladas, algunas que han sido colocadas de formas empíricas, es decir, aproximándose a la realidad, algunos que son descubrimientos que todavía no han sido totalmente finalizados y desarrollados y publicados, entonces siempre se hace un acápite, ¿no? Descubrimientos parciales. Es más, como recuerden que hemos puesto en limitaciones como parte de que no se encontró, pues, no, muchos antecedentes en la parte regional, aquí también podrían tener ustedes algún tipo de limitación con relación a las bases teóricas, ¿ok? Entonces, aquí vamos a comenzar a estructurar. A ver, déjenme ver porque me gusta más entrar acá, aquí. Ok, una vez que, después vamos a retroceder, ¿ok? Siempre que pongo los numeritos, yo los pongo así porque veo que los alumnos entienden mejor y siguen la secuencia, ¿ok? Cuando vean los numeritos son eso lo que ustedes tienen que seguir.
Primero identifican las variables principales, así como han hecho en la parte conceptual. Y luego van a comenzar a crear un índice con esas variables. Es decir, sobre clima laboral, o la palabra estrés, ya, sobre clima laboral. ¿Qué necesito? Necesito, por ejemplo, conceptos o definiciones, pero acá muy ambiguo, algo pequeño, ¿no? Porque recuerden que en conceptos mismos, ahí ustedes ya se van a explayar más, ¿no? Tipos, características, causas, consecuencias. ¿Qué es lo que ustedes necesitan explicar acerca de esa variable? De estrés, conceptos, quizás quieran poner un poco de historia. Ya esto es libre. ¿Cómo es que ustedes quieren que la... ¿Qué consideran ustedes que los lectores necesitan aclarar para afianzar y entender mejor el trabajo de ustedes? ¿Ok? Síntomas, factores, consecuencias, prevención, tratamiento. Ya, esto es libre. Por eso, lo primero, paso número 1, identificar las variables. Paso número 2, generar un índice. Así, la parte de bases de marco conceptual, comienzan con las bases teóricas, comiencen a elaborar primero el índice. Paso número 3, una vez que hemos elaborado el índice, ahora comenzamos a hacer la búsqueda bibliográfica. ¿Ok? De preferencia aquí tesis, porque recordemos, las tesis nos van a llevar a la fuente primaria. Entonces ustedes ya son expertos donde buscar las bases teóricas. Claro, aquí yo les he puesto pues Concitec, de Alicia, ¿no? Trabajador por Concitec, pero vayan un poquito más, ¿no? O sea, a libros, a cosas, como decía, las fuentes primarias que están en inglés, etcétera. Pero como acá me están diciendo tesis, ¿no? Tesis, entonces yo puedo buscar tesis a nivel nacional o tesis a nivel internacional. Entonces aquí, bueno, yo voy a buscar tesis, ya saben que me voy al repositorio de Alicia y por medio de Alicia me voy a los repositorios de las universidades. Ahí capturo tesis, ¿no? Lo voy a usar como referencia. Entonces yo vengo acá, coloco la palabra, selecciono, ¿no? Aquí vengo acá y lo pongo en buscar. Aquí miren, ve acá yo lo he hecho, ¿eh? Me pongo en Alicia y pongo mi palabra, clima laboral. Entonces, clima laboral me va a buscar todas las tesis, porque yo he seleccionado que quiero tesis, y me busca en todas las universidades, mira, la UNSA, la no sé qué, y me busca todo lo que tenga que encontrar con clima laboral. Recuerden, comiencen primero por tesis. Y claro, ahí ustedes van a comenzar a seleccionar las tesis más apropiadas, porque ahí puedo colocar clima laboral, por ejemplo, ¿no? Y no tiene nada que ver con el enfoque que yo le estoy dando. Lo descarto. Capturo tesis. Paso número 4. Luego, el paso número 5, buscar la bibliografía. De preferencia, tesis, ir a la base teórica de esas tesis. Recuerden, ¿para qué voy a descubrir la pólvora si alguien ya lo hizo por mí? Ellos ya lo estructuraron, entonces yo tengo 10 tesis. Entonces yo voy a la tesis número 1 y veo, a ver, ¿cómo han enfocado su índice? Muy bien. El 2, tal. El 3, tal. Entonces ustedes, como ya tienen una idea de cómo ellos han enfocado, arman su índice. ¿Ok? Hasta aquí todo claro. Paso, aquí estoy yendo acá, me voy a la parte de marco teórico, dice buscar la bibliografía, de preferencia en tesis, ir a las bases teóricas. Luego comienzo, y el paso número 6, me voy a la parte teórica de la tesis, clima laboral. Copiar cada parte de diferentes autores. Entonces aquí yo me voy a se debe, he puesto acá se puede, pero en realidad se debe hacer la cita primaria. Es decir, yo voy a buscar la tesis solamente como un medio de transporte. Es decir, a partir de la tesis llego a la fuente primaria. No citen la tesis. La tesis solo me está ayudando a que yo pueda armar mi índice. ¿Ok? Que aquí está, busqué, armé mi índice, lo que les había pedido acá al inicio. Para esto me va a servir las tesis. Y luego voy a las tesis, a la parte de marco teórico, y comienzo y digo, mira, ellos han hecho varias definiciones. Es más, eso también les va a ayudar para la parte de definiciones. Tengo varias definiciones, pero yo no voy a citar la tesis. Me voy a ir a la fuente primaria. Busquen la fuente primaria. Aquí está, ¿no? ¿Se puede hacer una cita primaria? No, no se puede, se debe. Uy, creo que tengo problemas. ¿Me escuchan? Sí, Ya, gracias. sí, maestra. Gracias, me pareció que me había colgado. Ya, entonces, vamos a la fuente primaria. Solo
acaso, profesora, mire, he buscado y no encontré esta fuente primaria porque parece que es un libro pues de los años 60, pero este concepto es tan importante. Solo así podría usar la fuente secundaria, que por ejemplo es la tesis. ¿Ok? Entonces comenzamos nosotros a armar. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes ya van a estar en esta parte? Porque ustedes ya tienen aquí, ya tienen el índice. No van a divagar, no van a ir. Pero ¿cómo armaron este índice? Porque cogieron un poquito de esa tesis, de otro, y es la forma como ustedes ¿no? Ustedes de repente consideran que prevención debe ir antes del tipo de estrés. Ustedes lo mueven sin ningún problema. Claro, si eso mejora la comprensión de las bases teóricas, ¿ok? Entonces digo, copio cada parte de diferentes autores. Puedo copiar, por ejemplo, este concepto de un libro, esto de una tesis, no, pero, o artículos, ¿no? Tesis no, artículos, etcétera. No olvidar de colocar de dónde están sacando fuente primaria. Casos muy extremos, pueden usar fuentes secundarias. Ahora, una vez que han copiado, copiaron concepto uno, profesora, que copié 2, 3, y entonces me di cuenta que el uno es bien parecido al 3. Uno ideas, uno ideas. Puedo unir ideas o descarto. Digo, el de acá está más completo, acá dice lo mismo y prácticamente lo estoy explicando acá. Digo, descartado. Este sí va, este no va, este sí va, este no va. Van puliendo sus bases teóricas, ¿ok? Dice, comenzar a dar forma a la información obtenida. Ahí ustedes comienzan a conectar ideas, comienzan, así los párrafos no van a quedar sueltos. Recuerden que tiene que tener coherencia, es decir, tiene que tener una secuencia lógica. No tiren, no coloquen los conceptos, los fundamentos teóricos y lo dejan ahí todos tirados. No, ustedes tienen que tener una secuencia, ¿ok? Entonces comencemos. Creo que son 7 pasos. Ah, ya es lo máximo, ya. Son los 7 pasos. Entonces yo ya tengo aquí, por ejemplo, me voy aquí a la parte de fundamento teórico y yo veo cómo ellos han colocado procesos, esto. Entonces yo digo, ah, de acá me gustó este tema, también voy a considerar este. Ay, este no, porque no tiene nada que ver conmigo. Y así, van descartando y van haciendo su redacción. Recuerden que todo lo que ustedes vayan a colocar aquí tiene que ser referenciado. Ojo, tienen que continuar con la secuencia. Recuerden que en antecedentes hicieron 30. Entonces aquí, en la parte de marco teórico, pues estará el 31. Profesora, pero aquí yo estoy usando uno que usé en las referencias y en las referencias es mi número 15. ¿Yo acá le tengo que poner 32? No, tienes que poner otra vez referencias al que ya pusiste arriba con la numeración 15, que a veces va a pasar. Es más, varios de ustedes, cuando yo les pedí antecedentes y le dije cómo se conecta este antecedente con el trabajo de ustedes pusieron las bases teóricas. Entonces, úsenlo ahora, úsenlo como parte de la base teórica. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No está complicado. Yo les podría decir que pudiesen hacer ustedes un diagrama de flujo, un marco conceptual. Cada uno tiene temas diferentes, ¿no? Algunos usan modelos, diferentes tipos de modelos determinísticos, modelos probabilísticos, comienzan a relacionar variables, pero la verdad que yo aquí lo veo mucho más sencillo. Por ejemplo, usan gráficos, modelos gráficos, como le decía, los mapas conceptuales, etcétera. Pero para mí el más sencillo, de acuerdo a la experiencia, es identifiquen las variables, creen un índice y comienzan a trabajar con el índice tal como les he explicado acá, nada de marco conceptual, mapas mentales, eso. Son buenos, sí, pero ya el índice para mí es como un mapa conceptual, para este caso en particular. Los mapas conceptuales, los mapas mentales son buenísimos cuando ustedes recién están comenzando a crear su proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Profesora, tengo una consulta. Maestra, Sí, a ver, primero su compañero y después ¿quién más? No sé quién más voy a inactivar. Sí, los escucho, por favor. Miss, ¿cómo podría hacerse el ordenamiento si se pretende trabajar con, bueno, con un autor de que se va a utilizar su cuestionario psicológico, pero de la misma variable hay otros autores que manejan otro marco, otro modelo? Ah, puedes. Entonces, el Sí. ordenamiento para el marco, Ujú. ¿cómo lo puedo superar? ¿Dándole prioridad a mi autor o combino con
el modelo de los demás autores y lo añado, o no se añadiría de los demás autores, dándole prioridad solamente al de mi cuestionario. No, yo te recomendaría que no te abras mucho, porque recuerda, las bases teóricas para entender tu trabajo en particular, no el modelo en general. Eso es a menos que estés escribiendo un libro. En este caso, si tú vas a trabajar con un modelo específico de acuerdo a tu cuestionario, céntrate en ese modelo. ¿Podrías tú hacer un acápite y decir, existen otros modelos relacionados al tema que han tenido algunas variables? ¿Cómo? Solo los mencionas y los mandas a referencia. La persona quiere saber más acerca de los otros modelos, se van a tu referencia bibliográfica, pero tú no tienes por qué explayarte mucho porque solo céntrate en lo que es tu modelo usado en tu instrumento. Ok, profesora. Y si de mi modelo que yo he escogido, de mi autor, de mi cuestionario, no hay mucho, o hay escasa información, ¿no? Que él ha preparado, organizado, estructurado, no hay problema que el marco sea un poco breve, ¿no? O No, sea, no me no, refiero a 1 o 2 páginas, sino que sea algo de 10, 9. no hay No hay ningún problema. problema. No hay problema. No hay problema. Pero recuerden, aquí dice, por ejemplo, según corresponde el tema de tesis, ¿no? Pero recuerden, aquí lo importante es que tenga lógica. Si vas a hacer 2 hojas, que tengan lógica, ¿no? Porque el marco teórico es algo complementario, porque al final lo que nos interesa es que el alumno hizo una buena metodología y obtuvo un buen resultado, o lo supo discutir, lo supo presentar. Eso es lo más importante. Esto no deja de ser importante, pero no es que el alumno tiene que hacer un mínimo de 20 hojas. No, pues le digo, marco teórico para mí es máximo 10 hojas. Así, manden todo a referencia bibliográfica. En Ok, caso, en caso muy extremo que ustedes quieran, que es algo muy novedoso, ¿no? No lo dejan en marco teórico, lo colocan como anexo. También sirve. Pero ya a otras alturas, ya ni eso, manden a referencia nada más. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Sí, conozco uno y tengo complementarios como 4, pero tú vas a trabajar con esos 4, no, pero sé que existen. Coméntalo nada más. Mayor información y colocas la referencia, nada más. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más? ok. Ok. Y una última consulta. Sí, sí. ¿Sería pertinente también colocar en este esquema del marco investigaciones de mi variable por mención con otra población? Supongamos que yo utilice estudiantes universitarios de una universidad estatal, pero sería pertinente colocar también el manejo de las variables en estudiantes de una universidad particular, No. añadirlo en el esquema del marco, o ya, bueno, ¿Sabe por qué no? Porque recuerda que aquí son teorías para entender tu trabajo. ¿Sabes dónde puedes poner esa información que acabas de comentar? En en antecedentes, comparativa. en antecedentes o Ah, cuando vas a hacer tus discusiones. Cuando vas a hacer tus discusiones, podrías ahí comentar que hicieron tal trabajo en otra población y encontraron tal, ¿no? Por ahí te podría ayudar un poco en la parte de análisis y discusiones. Discusiones sobre todo. Pero acá no. Aquí son teorías que sustentan tu trabajo. O colocan ok, en pero antecedentes, ¿no? Si no lo quieres perder. Ujú. Ok, muy bien. en discusiones también se van a añadir. Ya, mejor después les pregunto, No, gracias. está bien, está bien. En discusiones también, claro, pero si has hecho buenos antecedentes. Segundo, no te has demorado mucho en hacer tu colecta, porque imagínate que hiciste este año los antecedentes y tus resultados salieron de aquí a 2 años. Ya se desactualizó tus antecedentes. Tienes que otra vez hacer recopilación bibliográfica para poder hacer tus análisis, porque en 2 años pasaron muchas cosas, ¿no? Pero si ustedes hicieron hoy o este año buenos antecedentes, hicieron su colecta a fin de año, ya comenzaron a hacer su análisis, todo lo que han colectado en sus antecedentes les sirve para sus análisis. No todos, pero un buen número. Por ahí complementan algo más, ¿no? Por eso es mi recomendación, no demore mucho tiempo, porque se desactualiza rapidito los antecedentes. Ok, Ujú. gracias por la información. Muy bien. ¿Alguien más? Janina, creo que querías hacer una pregunta. No, profesora. Muy bien, Gracias. muy bien. Ok, vamos entonces todos a trabajar la parte de bases teóricas primero, me arman el índice y luego pueden
Y recuerden que primero es el marco, las bases teóricas y luego la parte de conceptos. Está bastante sencillo. Entonces, a buscar información, por favor. Mientras yo voy a ordenar todo lo que me han enviado y comiencen a enviarme, por favor, los que no han enviado, hasta hipótesis. Les voy a revisar hoy día hasta hipótesis.